Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto, a partir de ahora, dando gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más, Realidad en Contexto. Mira, los intereses contrapuestos han frenado la aprobación del Código de Trabajo otra vez, que ya había sido aprobado en primera lectura y estaba en discusión para su conocimiento y que pudiera ser sancionado de manera definitiva. Y podemos tener una norma laboral actualizada a la realidad de hoy. Pero vivimos en un país donde los intereses se contraponen por encima de lo que tiene que ver con aquellos intereses colectivos, lo que van en beneficio del interés nacional. El Código de Trabajo, que lleva varios años en discusión y que no se ha podido aprobar precisamente porque los empresarios, los patronos, se oponen a que se apruebe sin modificar, se oponen a que se apruebe sin modificar la cesantía y el preaviso. O sea, la clase patronal, los empresarios de este país, los patronos, los dueños de la riqueza, de las empresas, no quieren un código laboral que le garantice sus derechos a los trabajadores. Y por eso, en este momento, ya que habíamos dado pasos significativos hacia lo que debió ser la obtención de una norma jurídica adaptada a la realidad que vivimos los dominicanos en los actuales momentos, tenemos un nuevo retroceso. Hemos retrocedido de nuevo. Entonces, la Cámara de Diputados ha frenado en seco la aprobación de este proyecto de ley, de esta reforma al Código Laboral, Código de Trabajo, y ha decidido posponerla hasta la próxima legislatura que se abre el 27 de febrero del presente año. Oiga esto, señores, una norma jurídica que pudiera modificarse para garantizar en este momento beneficios sustanciales a la clase trabajadora, porque nosotros entendemos perfectamente que los países que pagan mejor salario son aquellos que tienen mayor prosperidad económica. Es decir, usted mantiene derechos adquiridos en la norma laboral, en el Código de Trabajo, incluso que en lugar de restringir, deberían abrirse más ahora con este nuevo Código de Trabajo que se está discutiendo. Sin embargo, los intereses contrapuestos han obstaculizado que la sociedad dominicana pueda tener una norma jurídica moderna, con derechos que beneficien a los trabajadores de manera más amplia, porque está reconocido, es prácticamente comprobado que los países que pagan mejores salarios y que tienen sus normas laborales que benefician de manera significativa a los trabajadores son los que tienen mayor crecimiento económico, los que tienen mejor economía, porque a más derechos en beneficio de la clase trabajadora, a mejor salario, más prosperidad económica y más capacidad de compra tiene el trabajador. Y cuando el trabajador tiene más dinero, ingresa más al mercado y tiene la posibilidad de dinamizar la economía. Pero lamentablemente vivimos en un país donde los intereses particulares siempre se anteponen a los generales, a los intereses colectivos del país. Varios años de discusión de esta norma jurídica, el Código de Trabajo, la modificación a esta pieza legislativa, promesas, proyectos que han quedado atrapados
en un tirijala de intereses entre patronos, empresas, sindicatos, que han obligado a que esta pieza legislativa sea aplazada, que tenga un traspiés, un revés. Entonces, el Código Laboral que tenemos hoy está vigente desde el año 1992, que se requiere hoy una modificación urgente. Ahora, esa modificación no debe estar orientada en intereses unilaterales, sino más bien en intereses colectivos de la clase trabajadora de la República Dominicana. A quien debe beneficiar es grandemente a los trabajadores, porque los patronos tienen ya su dinero, su prosperidad asegurada. Entonces, proveer a los trabajadores derechos y salarios asequibles para que puedan mejorar su calidad de vida, eso es prosperidad en un país como el nuestro, donde el más pobre siempre tiene la soga al cuello. Las partes siguen enfrentadas en torno a esta discusión de modificación al Código de Trabajo, a esta norma tan importante para garantizar y proveer derechos a la clase trabajadora en nuestro país. Pero todo indica que no son los intereses colectivos que priman aquí, son los particulares, de los patronos, de los empresarios, de los dueños de la riqueza, de los dueños de las empresas. La cesantía, hasta el periodo de prueba de los empleados, esto ha convertido la reforma en un campo de batalla político. O sea, el problema ha sido la cesantía. La cesantía. Este proyecto, que fue impulsado por el presidente Luis Abinader, se originó en un diálogo tripartito. Allí se desarrolló un diálogo entre trabajadores, patronos y gobierno, pero no ha sido suficiente para armonizar la posibilidad de que en el país podamos tener esta norma jurídica a la brevedad posible. El diálogo tripartito convocado en el 2021 entre el gobierno y los empleadores, gobierno, empleadores, sindicatos, para actualizar la legislación laboral, el código vigente, como habíamos indicado, desde el año 1992, aunque el texto avanzó con una mayoría de artículos que fueron modificados, cambios sobre las nuevas modalidades de trabajo y licencias. También la discusión se atascó cuando llegó al Congreso, cuando llegó allí al Congreso, con los puntos de mayor impacto económico, aún sin acuerdo. No han podido ser acordados esos puntos que tienen que ver con mayor impacto económico, pero ese mayor impacto económico no debería estar orientado en conceder más beneficio a los empleadores. A los empleadores no. En los últimos años, los dueños de empresas, los que controlan los medios de producción en el país, han triplicado su riqueza. Han triplicado su riqueza por las grandes facilidades que el gobierno le ha proporcionado. Ahora, sería la debacle que en estas discusiones para modificar el Código de Trabajo, los patronos, los dueños de las empresas, le doblen el pulso al gobierno y a los sindicatos, porque entonces vamos a caer en una etapa de retroceso progresivo. Y esas conquistas importantes que fueron logradas por la clase trabajadora a costa de sufrimiento y explotación van a ser arrancadas de raíz en esta nueva norma de trabajo si se aprueba conforme al deseo de los empleadores, de los patronos. Esta iniciativa fue depositada en el Senado en octubre del año 2024, la del presidente de la República, la nueva que propuso. Y esa Cámara la aprobó en el año 2025, o sea que ya estaban casi dadas las condiciones
para que República Dominicana pudiera tener una norma laboral moderna, vigente, actualizada. Pero el trámite se ha complicado al pasar a los diputados, a la Cámara de Diputados, donde la comisión que está estudiando este proyecto de reforma al Código de Trabajo ha mantenido debates, los debates que han estado entrampados, están paralizados, se estancaron y están discutiendo estas contradicciones que se producen por los artículos más sensibles. Artículos más sensibles. ¿Cuáles son esos artículos? La propia comisión ha sostenido que más del 90% del contenido está consensuado. Más del 90% del contenido de esta modificación del nuevo Código de Trabajo está consensuada. Pero que los disensos han pesado más, han sido mucho más pesados. Los disensos, o sea, las opiniones contrarias. En este nuevo giro, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha confirmado esta semana que esta reforma, aquí se va a conocer en la legislatura que inicia el 27 de febrero, y advierte a los patronos y trabajadores que en ese periodo, si en ese periodo no logran ponerse de acuerdo, el Congreso va a tomar una decisión, dice Pacheco. También está atribuyendo el fracaso a las diferencias entre empresarios y sindicatos. Los empresarios y sindicatos, los sindicatos que defienden los derechos de los trabajadores, hasta prueba en contrario, ¿no? Es lo que podemos decir. Entonces esas declaraciones fueron rechazadas por Rafael Pepe Abreu, quien es un sindicalista reconocido de este país, presidente de la Confederación Nacional Unidad Sindical. Ha calificado esto como desfasada, estas declaraciones de Alfredo Pacheco. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Realidad en Contexto.